Vos sabés que hace poco escuché a Giacomini la definición que él tiene sobre los monopolios. Él habla de que monopolio no es cuando hay un único oferente, sino que monopolio es cuando una sola empresa tiene dado el privilegio de parte del Estado de ser el Correcto, único oferente. correcto. A eso me refería. Exactamente. Como que el monopolio Si no hay natural. barreras de entrada, si no hay barreras de entrada, que sea la única empresa que produce el bien, no quiere decir que eso sea dañino para los que tienen transacciones con esa empresa. Porque Claro. se habla de monopolio natural, pero en realidad cuando el monopolio es natural, es temporal. O, bueno, Exacto, pero exacto. No, o a veces puede ser que, por ejemplo, haces un excelente producto, no sé, descubriste algo buenísimo, por ejemplo, no sé, algo que le aumenta la calidad de dicho producto, lo mejora al 100% de los otros y claramente en medios de competición, o sea, tu producto va a tener mayor demanda, los otros van a bajar de precio, van a desaparecer. Hay un profesor que se llama Tomás Di Lorenzo, que ha escrito sobre la historia, por ejemplo, de las grandes empresas norteamericanas de fines del siglo XIX y principio del XX. Los monopolios no fueron creados, digamos, de forma legal, se fueron dando por empresas que, por ejemplo, la Standard Oil consiguió unos precios muy buenos en comparación con la competencia y mejoras en la logística para distribuir el producto que terminaron con una posición monopólica. Después utilizaron el poder que habían conseguido para, a través de la política, evitar competencia, pero digamos, la primera parte de la etapa está bien, la segunda es la que está mal. Si el Estado no está para ofrecer ventajas, es raro que surjan los monopolios dañinos, ¿verdad? sí, y si surgen es temporal, como hablábamos. Sí, correcto. ¿Y cómo se podría decir, por ejemplo, ahora que nombraron una empresa de petróleo, ¿no? Las famosas concesiones esas que se dan, por ejemplo, de que el Estado necesita, por ejemplo, de alguien que le provee, que le dé algún producto o algún servicio. O sea, ¿eso no sería monopólico también o eso le daría ventaja como un consumidor más? ¿Cómo se podría ver eso? Cuando el Estado es el único comprador, ¿decís tú? No, digo que, por ejemplo, bueno, me pongo en el ejemplo de Estados Unidos, que está Aston Martin, que, no sé, empresas de aeronaves, por ejemplo, hay cantidad. Ah, sí. Entonces ellos ponen tipo, mira, necesito un avión básicamente del plano de la guerra, ¿no? Por ejemplo, necesito un avión y hacen que esas empresas compitan para que le presenten mejor. Eso es toda una parte de la economía controlada por el Estado que ahí no se parece en nada a una economía libre. Todo eso es, los principios ahí son totalmente distintos. Las empresas operan con modelos muy distintos y es todo conseguido a través de digamos, votos. Por ejemplo, para darte una idea, la producción de ciertos bienes para la defensa, ponerle un nuevo bombardero, las compañías que lo hacen, tú mencionaste una, pero qué sé yo, Boeing, son cuatro, después lo que fuera. Bueno, lo que hacen es separar en distintos estados la producción de componentes en forma ineficiente para poder conseguir el favor político de los senadores y diputados de ese estado cuando se vota el proyecto. O sea que no tiene nada, o sea, esa es una economía que hay que analizarla con otras reglas
El libro de Rothbard sobre el libro de Rothbard, su tratado sobre economía, y con el agregado final del libro que se llama, el capítulo final, que es era un libro separado, Power and the Market, que es, digamos, el análisis de las intervenciones estatales. Ese libro es el que hay que usar para entender todas esas otras transacciones donde el Estado es una parte principal. Claro, porque, o sea, vos no vendés un avión mira, quiero comprar un F-15, o sea, es algo muy puntual. Exacto. Son para necesidades puntuales del poder en sí, o sea, no. Yo cité ese ejemplo porque se me ocurrió, porque hay también a veces económico no funciona. Claro, por eso, por ejemplo, se me ocurrió eso, porque también puede haber, no sé, algún servicio, quien haga las calles, por ejemplo. Bueno, también son cosas puntuales. Para un libertario alguna herramienta. Para un libertario hay dos. Yo soy libertario, además de estudiante de la escuela austríaca. Soy libertario, y para un libertario hay dos tipos de intervención estatal. Una, la que se puede dejar de hacer ya, y la otra, la que con el pasaje del tiempo, en unos años más, también lo podríamos dejar, una vez que aprendamos la técnica necesaria, ¿verdad? ¿No? O sea que no hay nada esencial. Las calles antes de que existiera el Estado eran privadas. Sí. De hecho, en Estados Unidos, ¿cuándo empezaron a ser públicas las calles? No fue hace mucho tiempo. Probablemente en el siglo XX, durante... Sí, o sea, hablamos de los años 1900. La época del progresismo, y con un impulso muy grande en la época de Franklin Delano Roosevelt. Sí, sin duda. Que fue el que promovió la idea de la red interestatal de carreteras. Jorge, yo sé que es un tema bastante amplio, pero ¿se podría definir en pocas palabras qué es la praxeología? La praxeología es justamente esa ciencia más amplia del estudio de la acción humana, que incluye dentro de sí lo que Hayek llamaba cataláctica, que es el estudio de la acción humana en el intercambio de bienes, lo que llamamos nosotros economía. Eso se lo podés preguntar a alguien que haga marketing, que lo puede entender mejor. Bueno, no, porque digo que el marketing va muy, muy de la mano. O sea, hay una psicología para entender al individuo, ¿no? Para venderle. Desde el tema de la producción, de hacer llamativo desde el anuncio hasta la presentación del producto. Esto es más amplio, ¿verdad? La praxeología es el estudio de la acción humana en todas las áreas. No solo en lo que tiene que ver con la provisión de bienes y servicios el marketing, sino en las relaciones interpersonales, en lo psicológico, etc. Utilizando los mismos principios. El principio de que el hombre actúa por un motivo, con fines, utilizando recursos escasos, etc. En el ámbito de la política, en el ámbito... O sea, las áreas de estudio son todas las de la acción humana. Tendría que haber una praxeología de las actividades filantrópicas, por ejemplo. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Claro. Exactamente. Dentro de lo que es la escuela austríaca hay varias ramas, ¿verdad, Jorge? No es que sean, no sé, ponerle todos anarcocapitalistas o... No necesariamente. No, son dos cosas separadas. Es cierto que hay una mayoría, digamos, de seguidores de la escuela austríaca que también creen que
el papel del Estado se ha llevado a niveles insostenibles y que preferirían ver una sociedad con un papel del Estado mucho menor. Algunos, llevado al extremo, son anarcocapitalistas. Pero hay liberales, hay libertarios, hay minarquistas, liberales clásicos, correcto, pero te diría que el común denominador, ¿cómo era el mínimo común denominador? El máximo común denominador, el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sería un minarquista. Más de minarquista no vas a encontrar. Sí, claro. O sea, todos quieren un Estado pequeño. Ahí está. Un Estado, digamos, que no consuma más del 10% del PBI. Como consumía a fines del siglo XIX y principios del XX. Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema interesante, ¿no? Porque hablamos de que el Estado empezó a crecer de esa manera cuando empezó todo esto del estado de bienestar y me lleva a pensar una conclusión que sacan muchos de que cuando había, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, cuando hay un rey. Monarquía. Monarquía. Que cuando había monarquía el Estado nunca se pasaba de un límite porque la gente tenía más conciencia de clase, o sea, en el sentido de que el Estado en ese momento era el rey, entonces vos sabías que tu plata era para el rey y para su familia, y entonces a la gente no le gustaba que le sacaran mucha plata para favorecer a una familia. En cambio ahora como el verso de que el Estado somos todos, de que los pobres, de que ¿cómo lo ves eso? Como en Rebelión en la Granja, somos todos, pero hay algunos que son algunos chanchos que tienen mejor posición que otros chanchos. Claro, exactamente. Sí, hay un libro de Hans Hermann Hoppe, que es un filósofo y profesor de la escuela austríaca, alumno de Rothbard, que analiza por qué el sistema democrático genera eso, ¿verdad? Sí, claro, porque, o sea, descripción histórica. Nosotros siempre lo vemos como, ay, qué horrible que una sola familia domine todo, pero en realidad, digo, no pasa tanto por ahí, pasa más por el hecho de cuánto se meten en tu vida, ¿no? El tema es, claro, cuánto se meten en tu vida y cuántas opciones hay, porque hay que reconocer, por ejemplo, que Alemania, antes de ser un Estado nacional, eran como 7, ¿no? O más, incluso eran más. Eran mucho más, sí. Eran mucho más. Y algunos pequeños principados, digamos, se unieron a regañadientes. Si no me equivoco, perdón la interrupción, fue Otto von Bismarck el del plan de unir a Alemania. El plan y la ejecución. O sea, a fines del siglo XIX, en la década de 1870, unificó Alemania y esa unificación justamente fue en detrimento de los liberales, una alianza entre los conservadores y los trabajadores. Y la zanahoria fue el estado de bienestar. Claro, totalmente. Que era un engaño, ¿verdad? Porque los beneficiarios rara vez cobraban beneficios. Sí, claro. La esperanza de vida era muy baja. Me gustaría ahora preguntarte algunas cosas que son capaz que más de opinión personal, no tanto de lo que es la escuela austríaca en sí. No sé si, Sergio, vos antes tenés alguna pregunta sobre la escuela austríaca o... No, la escuela austríaca creo que quedó bastante claro en lo que... Sí, es muy amplio, ¿no? Es un tema muy amplio y lo estamos tocando... No te contesté el tema de las corrientes que hay. En realidad, la escuela austríaca que nace con Menger, ya en la primera generación
los alumnos de Menger, había diferencias. Estaba von Bauer por un lado y Visser por el otro. Visser más bien era izquierdista. Hayek fue alumno de Visser. Después, durante la siguiente generación, ahí aparece von Mises, que fue alumno de von Bauer, que se destaca y se convierte en una estrella, digamos, de la escuela por propio mérito, porque, bueno, en 1912, cuando tenía 30 y pocos años, escribe la teoría del dinero y el crédito, que básicamente explica la relación que hay entre las variables macro como inflación y crédito y producto con las decisiones individuales, y deja planteados una serie de temas para que después se siga estudiando en el tema de crédito. Y Hayek, que iba a los seminarios que tenía Mises fuera de la universidad. En la universidad había quedado otro tipo, digamos, de profesor más burocrático, digamos, que simplemente mantenían las tradiciones de la escuela. Los que trabajaron con Mises en los seminarios que él tenía en la Bolsa de Comercio fueron las estrellas Hayek, Schumpeter y Maslow, que emigraron algunos a Estados Unidos y otros a Inglaterra, y Hayek tiene la famosa polémica con Keynes, donde primero lo revuelca, pero después, digamos, por la fuerza que había ganado el estatismo y, si se quiere, el fascismo a nivel mundial, Keynes le termina ganando. Sí. El mundo en esta época era mucho más intervencionista que a fines del siglo pasado. Es el efecto de las economías de la guerra, ¿verdad? Seguro. Después viene, como te decía, pasan a la oscuridad todos ellos, y hay un renacimiento en la década del 70, donde el principal exponente es Rothbard, que había tomado clases con Mises en la Escuela Politécnica de Nueva York, y de Rothbard aparecen una serie de profesores más nuevos, como Salerno, Higgs. Bueno, Higgs en realidad es un Chicago Boy convertido, pero Salerno, Hoppe y los más jóvenes de la siguiente generación, como Robert Murphy. Capaz que para terminar un poco lo de la escuela austríaca, ¿hay algunos puntos que sean que estén hoy en día en debate en la escuela austríaca, así puntos que... Existen algunos puntos en debate, por supuesto. ¿Cuáles son los principales? Uno que me surge enseguida es el teorema de Hoppe sobre el origen de los derechos, basados en la ética ¿El libre naturalismo? No, en la ética del debate de Habermas. Básicamente lo que dice es que una persona, para poder debatir, tiene que tener propiedad sobre sí mismo, y en eso basa, digamos, el edificio de los derechos naturales del hombre. Eso es una teoría que a Rothbard le gustaba mucho, pero que hay gente que no le convence del todo. Después está el famoso dilema sobre la banca libre con reserva fraccionaria, o no. Ramón Rayo es de los que está a favor de la banca libre con reserva fraccionaria, y otros como Georg Guido Hulsmann, Huerta de Soto y Huerta de Soto están en contra. Y hay varios otros temas que son menores, pero todos son, como en toda escuela, ¿verdad? Hay puntos de vista distintos. Pero yo te digo,
mínimo común múltiplo es ese que yo te decía. No hay ninguno que quiera más que un estado mínimo de juez y gendarme. Expliquemos así. Contra esos, Rothbard decía que son inconsistentes porque el Estado no se puede limitar y desde esa posición va a avanzar y va a volver a tener el límite al cual lo redujiste. Sí, va a volver al tamaño del cual lo había. Sí, yo estoy en esa línea. Vamos a explicar así, muy por arriba, el tema de la reserva fraccionaria. Muy por arriba, para que la gente sepa qué es. Iba a preguntar porque no entendí eso. ¿Qué significaba? Bueno, la reserva fraccionaria para algunos tiene origen en un, digamos, delito permitido a la banca en su operación y que fue refrendado por las cortes, por los tribunales, mejor dicho, y que es el origen de la creación de dinero de la nada que genera el ciclo económico. Por bancos privados, ¿verdad? Es un tema muy importante. Claro, sí. Y hay dos posiciones al respecto. Una es que bueno, es la costumbre comercial que se adaptó ahí, y otros que dicen que no, que es un delito, que está mal, que ninguna otra actividad se da. Claro. Lo dejado en depósito sea usado. Claro, yo voy al banco, pongo 1.000 pesos. Yo creo que el banco tiene los 1.000 pesos, pero en realidad de los 1.000 pesos el banco prestó 900. En realidad solo hay 100. Sí, exacto, eso es la reserva fraccionaria. Y eso genera... Ni siquiera lo siente, guarda. En Estados Unidos se eliminaron los requisitos de reserva. Peor todavía, pero bueno, está. Sí, peor. Basándonos en que es el 10%, ¿no? Que guarde los 100, vamos a explicarlo así. Presta 900, pero el tema es que eso genera inflación por el hecho de que yo tengo los 1.000, porque en realidad en mi cuenta bancaria sigue diciendo 1.000, y hay otra persona a la que le prestaron 900, que capaz que esa persona, no sé, con esos 900 compró algo, y el que recibió ese dinero lo deposita en el banco, y hay otros 900 de la nada. Sí. Es crear créditos sin respaldo de ahorro. Eso, sus efectos son de generar lo que se llama en la jerga de la escuela austríaca malinvestments, o sea, inversiones como lo traduciríamos como inversiones desorientadas, que no van a poder ser terminados esos proyectos porque no están los ahorros necesarios para que se terminen. Y eso genera las burbujas, ¿no? Y eso genera la inevitable caída al final de la burbuja. Exactamente. La burbuja es creada por ese crédito. Pero por eso. La inevitable caída es creada porque se hace dando una señal equivocada a los empresarios, como que hay ahorros, pero que en realidad no están. Exacto. Eso da inestabilidad sabiendo que, por ejemplo, que van a rescatar a los bancos. Porque la inflación se genera cuando fabrican dinero para suplantar tapar esos agujeros, ¿no? No, justamente este proceso que describimos ahora... Es el inicio de la impresión. No, este proceso que dijimos ahora es el proceso que llamamos inflación los austríacos, que los economistas de la escuela, digamos, de la corriente principal, simplemente le llaman la etapa del boom. Nosotros lo que decimos es hay que evitar el boom artificial para evitar las crisis. Ahora, lo que tú estás diciendo es qué pasa cuando viene la crisis. Los austríacos decimos, una vez que viene la crisis, que es la consecuencia inevitable de lo que pasó antes, tienes que dejar que el mercado encuentre los nuevos precios a los cuales esos bienes ahora se pueden usar para proyectos nuevos. Y los economistas de la corriente principal que dicen, se está cayendo la economía, intervengamos, más inflación. Es como un médico que cuando tirar gasolina en el fuego.
¿Perdón? Es como tirar gasolina en el fuego, digo, o sea, cuando vos Algo así, intervenís estás devaluando más la moneda, estás generando que valga menos. Claro, o pretender curar una borrachera tomando más alcohol. Seguro, exacto. Claro, de hecho hay un tema muy interesante, que es que, bueno, si vos, por ejemplo, cuando hablas en historia, las crisis que han habido, una de las más famosas, de las más estudiadas, es la crisis del 29, que justamente se extendió la crisis por las medidas keynesianas que tomaron. Pero es muy curioso que, si no me equivoco, a ver, corregime, en el año 21 hubo otra crisis que fue capaz que hasta peor que la del 29, y justamente por no rescatar a las empresas digamos a las que no eran viables, esa crisis se curó enseguida, entonces nadie la conoce. Exacto, hay un libro muy bueno de James Grant sobre esa crisis. Se murió el presidente y mientras pusieron al nuevo y más o menos se enteró de que estaba la situación, la crisis ya se había superado, duró 6 meses eso y ya se había empezado la recuperación. Eso también es para decirle a la gente que piensa que la crisis la genera el capitalismo y que el Estado tiene que intervenir. En realidad eso es la prueba de que es al revés. A ver, las crisis modernas, que son este ciclo casi regular de inflación, crecimiento y caída, son producto de la existencia de los bancos centrales. Exactamente. Sin la existencia de los bancos centrales, lo que había antes era cosas muy puntuales, pero que no digamos, se expandían a otros países o eran alguna inversión mal hecha, en general también con algún tipo de subsidio, pero que no se extendía. Claro, no era generalizado. Exacto. Y sobre el tema de la crisis del 29 hay 2 libros, uno que es el más citado, que es el de Friedman y Schwartz, de Anna Schwartz, Historia Monetaria de los Estados Unidos, que incluye el proceso de la Gran Depresión, y está el libro que para mí explica mucho mejor lo que pasó, que es el libro La Gran Depresión de Rothman. De hecho, un famoso historiador dijo que el libro de Rothman era el libro definitivo sobre la Gran Depresión. Yo tenía entendido, por ejemplo, que hicieron una gran estimación, invirtieron mucho en grano y en producción agraria, considerando que cuando terminara la Primera Guerra Mundial, o sea, iba a haber una gran demanda de productos, ¿viste?, básicos para la alimentación de parte de Europa. Tenía entendido eso, capaz que algo muy vago. No, estas crisis son monetarias. Las crisis a las que nos estamos refiriendo son problemas de manejo del dinero y no existirían sin banca central. El Banco Central de los Estados Unidos se creó en 1913 y inmediatamente se dedicó a inflar el dólar para ayudar a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. La crisis del 20